Hola amigos de Aprender Gratis. Hemos llegado al corazón de este curso, donde vamos a aprender una de las herramientas más importantes que todo emprendedor ha de conocer, el modelo de negocio, una estructura de cómo funciona nuestra empresa desde muchos aspectos. Para ello vamos a utilizar el Business Model Canvas, un esquema muy conocido en el mundo del emprendimiento e ingeniado en el libro Tu modelo de negocio de Alexander Osterwalder. Gracias al Business Model Canvas podemos conseguir contemplar de un solo vistazo cómo es nuestra empresa y la lógica que sigue para obtener ingresos. Estos 9 módulos cubren las 4 áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica. En el centro tenemos nuestra propuesta de valor, que es aquello que te hace especial y diferente en el mercado, y que aportas a unos clientes con los que tendrás que establecer relaciones a través de unos canales, siendo la parte pública de la empresa. La parte interna consiste en las actividades, recursos clave y los socios. Por último, esto tiene que ser viable. La relación de ingresos y gastos, que veremos más en detalle en el siguiente vídeo, se encuentra soportando todo el canvas. Vamos a rellenar nuestro canvas, así que coged post-its y un boli y en la descripción os voy a dejar un enlace de descarga por si queréis imprimir el lienzo. La idea es que sea relleno con palabras grandes, por eso si no cabe en un post-it tienes que replantearlo. Yo voy a rellenar el mío para un modelo de negocio de una editorial digital y así lo vamos haciendo juntas. ¿Listas? Allá vamos. Comencemos por la propuesta de valor. Es aquello que te hace diferente de la competencia y por lo que los clientes están dispuestos a pagar. ¿Qué problema resuelves? ¿Por qué lo que haces es de una manera más conveniente que la competencia? ¿Están los clientes dispuestos a pagar por ello? Estas son algunas de las preguntas que debemos considerar a la hora de determinar nuestra propuesta de valor. En mi caso, mi negocio va a ser una revista digital y pongamos que he detectado que no hay revistas digitales de comida o que las que hay no tienen vídeos. Mi propuesta de valor será entretener al lector y hacerlo de forma visual. Así que escribo estas 2 palabras. Aquí no tienes que escribir lo que estás montando, sino qué valor aporta. Por eso yo no pongo revista digital, sino entretener o visual, por ejemplo. Pasemos a los segmentos de clientes. Una propuesta de valor va orientada a unos clientes. Una misma empresa puede ir orientado a distintos tipos de clientes, a los que llamamos segmentos. Por ejemplo, mi revista va orientada a personas de entre 20 y 35 años que disfrutan de la gastronomía y viajar. Debemos profundizar en quiénes son nuestros clientes, pero no en el Business Model Canvas. Si quieres aprender más sobre cómo definir tus clientes, puedes ver el vídeo de claves de tu producto y servicio que encontrarás en la descripción. Pero estos clientes no van a pagar por leer mi revista digital. Quien va a pagar verdaderamente son los anunciantes, que son restaurantes que quieren llegar a mis usuarios. A través de mi medio podrán hacerlo. Ahora, por ejemplo, vemos cómo funciona lo que he mencionado de que el lienzo se rellena y se modifica constantemente. Cuando he añadido aquí mi propuesta de valor, estaba pensando solo en el primer tipo de clientes, a mis usuarios target, no en los restaurantes que sufragarán la estructura. Por eso, en propuesta de valor, ahora rellenamos publicidad target 20-35 años, que es lo que aportamos a nuestros anunciantes, y tú puedes hacer lo mismo según sea tu caso. Entonces, yo tengo 2 segmentos de clientes, pero tú puedes tener muchos más en función de a quién orientes tu producto o tu servicio. ¿Y cómo nos relacionaremos con los clientes? ¿Qué tipo de relación esperan que mantengamos? ¿Van a ser personales o automatizadas? ¿Van a ser individualizadas o van a ser colectivas? Estas son preguntas a responder en la parte de relaciones con los clientes. En mi caso, la atención con los restaurantes va a ser personal, individual y directa. Con mis usuarios la relación va a ser cercana, colectiva y directa también. La clave es conectar tu propuesta de valor con el cliente. Canales. No nos podemos confundir con los canales, que son los medios a través de los cuales llegamos a nuestros segmentos de cliente. ¿Cómo llegamos a nuestros usuarios y clientes? ¿De qué manera? Bien, pues en mi caso, para los usuarios que lean mi web será a través de la propia web y a través de las redes sociales. Pero por otro lado, para los restaurantes será en eventos, llamando por teléfono y a través de email. ¿Qué tal vais con vuestro lienzo? Recordad que ahora podéis poner preguntas o compartir opiniones en los comentarios. Ahora vayamos a la parte izquierda del canvas, que es la parte interna. Actividades clave. ¿Qué actividades principales requiere nuestra propuesta de valor, las relaciones con los clientes y la estructura de costes?
Pues en mi caso, siendo una revista digital y además visual, será publicar artículos, infografías y vídeos y mantener mis redes sociales. También la gestión de clientes, yendo a eventos y llamando por teléfono para conseguir restaurantes. Y aquí, en recursos clave, ponemos qué necesitamos para que la propuesta de valor y el resto de los elementos sean viables, con qué medios vamos a contar, tecnológicos, humanos, físicos, etc. En mi caso voy a necesitar hosting web, alguien que programe la web, alguien que escriba los artículos, que haga vídeo, fotos, etc. Y por último, las asociaciones clave. Esto se refiere a quiénes son nuestros proveedores, qué recursos adquirimos de ellos, qué actividades realizan ellos, etc. Por ejemplo, yo voy a trabajar con influencers que me ayuden a potenciar mi página. Para la web voy a utilizar una plataforma, entre otras cosas. Echemos un vistazo a lo que llevamos. Ahora podemos detallar y definir el resto de cosas que si queremos hacer cambios, por ejemplo, antes de aventurarnos en la estructura de costes, podemos hacerlo. En mi caso, los gastos serán pagar al personal, la plataforma y la gestoría, y en ingresos serán los pagos por los posts de parte de los restaurantes. Pero para ver los detalles de esta parte, os recomiendo que veáis el siguiente vídeo, donde lo podéis profundizar. No olvidéis suscribiros para no perderos nada. ¡Chao!